Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar sobre el agua y la gestión que se hace desde las comunidades indígenas. El día de hoy nos acompañan un par de expertos, uno más experimentado que otro porque apenas está en formación, pero bueno, ya los conocerán en unos momentos más. ¿Y por qué vamos a hablar de agua en comunidades indígenas? Porque es un tema que generalmente desde las ciudades no se ve, no le damos la visibilidad o la importancia que tiene. En realidad todos pensamos que quienes vivimos en zonas urbanas, con abrir la llave y salir el chorro, ya está resuelto, digamos, en lo general el tema del agua, del abasto, de la calidad, de la infraestructura, etcétera. Y no ocurre así, no necesariamente o no en todos lados como se quisiera. Así que bueno, de eso vamos a platicar en el día de hoy. Cómo se gestiona, cómo llega el agua, cómo se maneja este valioso e importante recurso del agua en comunidades indígenas. Y para eso hemos invitado al doctor Francisco López Bárcenas. Él es investigador del Colegio de San Luis del programa Agua y Sociedad, a quien le damos las gracias y la bienvenida por estar con nosotros el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y también está con nosotros Eric Ábalos Ángeles. Él es estudiante de la maestría en gestión sustentable del agua, nosotros le llamamos acá la Majesa. Y bueno, pues además es un estudiante muy comprometido, muy responsable, esperemos que así siga y que tenga muy buenos resultados como los que ya ha estado teniendo. Fíjense que obtuvo un premio por su tesis de licenciatura, por este primer paso en una investigación importante, de la cual ya nos va a estar platicando, y él es Eric Ábalos Ángeles, estudiante de posgrado del Colegio de San Luis. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, vamos entrando en materia. A ver, nosotros decíamos que cómo se maneja el agua en las comunidades indígenas. Cuéntenos cuál es la importancia de que se revisen estos temas, de que se investiguen desde esta perspectiva. Bueno, mire, yo creo que partimos de un mito, lamentablemente. El mito es que el agua es propiedad de la nación y la administra, porque así lo establecen las leyes, el gobierno federal. Es el único que administra el agua. El agua como no se da en propiedad a nadie. Quien la quiere usar tiene que solicitar una concesión si es para uso privado, o una asignación si es para el sector público, como serían los estados, los municipios. Pero eso es en teoría, en el papel. En la práctica, la verdad es que la Comisión Nacional del Agua, que es la instancia encargada de administrar el agua, pues no se da abasto para abarcar todo el país. Entonces, esas funciones que le quedarían a ella de primero, pues administrar el agua, saber que haya agua, después cómo repartirla entre los que necesitan, después cómo vigilar que se haga buen uso de ella, después sancionar el mal uso, pues la verdad no existe, solamente en el papel. Hay muchísimas comunidades, se habla de 15,000 comunidades, yo creo que hay un subregistro que dice que no conocen ni siquiera la Conagua, ni siquiera la han escuchado mencionar. Y entonces pues tenemos ahí un problema de gestión, porque el gobierno no tiene capacidad para cumplir, y esa incapacidad pues la asumen las comunidades, pues porque tienen necesidad de hacerlo, pero en esta asunción de esta facultad pues se enriquece mucho, yo creo, porque permea la idea que las comunidades tienen del agua, sobre todo las comunidades indígenas. En muchos casos son fuente de mitos de origen. Muchos pueblos dicen que vienen del agua, la mayor parte dicen que vienen del agua, de las cuevas,
Después el agua pues ha cumplido muchas funciones a través de la historia. El agua de lluvia, por ejemplo, marca tiempos para sembrar, para cosechar, también marca tiempos para fiestas, y a partir de ahí pues genera toda una estructura comunitaria de quién va a hacer el ritual para que llueva en tal fecha, de quién va a organizar la danza, de quién va a organizar quién va a ir por los rezanderos, en fin, genera toda una estructura, y junto con eso pues los comités de agua que se encargan de eso, de administrarla comunitariamente. Hay muchos lugares en donde estos servicios son gratuitos además, o sea, quienes realizan, yo creo que la mayoría son gratuitos. Quien realiza todas estas actividades lo hace como un servicio al pueblo, no lo hace porque le paguen, sino porque cree que es necesario hacerlo. En fin, pues estas son de los problemas que están enfrentando las comunidades, y uno muy importante que están reclamando ahora es que se les reconozca este servicio que brindan, pues para que tenga, digamos, aparte de un reconocimiento, pues una valoración en términos de lo que están aportando al desarrollo del país, y que nadie ni siquiera los voltea a ver, ¿no? En el Colegio de San Luis tenemos programa de agua y sociedad, porque se reconoce la importancia de que se revisen las condiciones del agua, no desde un punto de vista estrictamente técnico, es decir, no solo la calidad del agua, que si está contaminada, que si tiene ciertas características, los pozos, a qué profundidad, en fin, si hay presas, los ductos, el realito. Estas, digamos, que es la parte técnica de la que se encargan los ingenieros, los especialistas en estas ramas. En el Colegio de San Luis lo que nos interesa es esto que se ha llamado la gestión sustentable del agua, o el agua y la sociedad, porque interviene la mano del hombre, y en la mano del hombre van un montón de cosas que no necesariamente garantiza que todo mundo tenga acceso al agua, porque ya hay alguna inequidad por razones sociales, por razones económicas, incluso por razones políticas. Lo estamos viendo en esta disputa en donde traen al Interapas ahí en unos jaloneos en medio de lo que desde mi particular punto de vista pareciera más bien una especie de disputa política. Eric, cuéntanos, tú eres estudiante de la maestría en gestión sustentable del agua, cuéntanos un poco cuál consideras tú que es la importancia de que se revisen estos temas del agua y la sociedad, de por qué es importante que se voltee a ver el agua y las comunidades indígenas. Pues uniéndome a las ideas del doctor Bárcenas, creo que es importantísimo, ¿no?, dar cuenta de lo que hacen las comunidades en torno a esta gestión, porque no solamente están gestionando el agua, están gestionando la vida. El agua es parte de su territorio, y ese territorio pues está conformado por un sinnúmero de cosas, ¿no?, que pues de alguna manera, desde mi particular punto de vista, creo que es armonioso dentro de la comunidad, ¿no? De alguna manera también ellos tienen conflictos, pero ellos saben resolverlos, ¿no?, a través de sus dinámicas cotidianas, y también de sus formas de organización, que son muy significativas dentro de sus comunidades. ¿Por qué es importante? Porque, como ya lo dijo el doctor, es importante visibilizar, ¿no?, visibilizar cómo ellas de alguna manera están pues dando cuenta de una manera muy distinta de ver el desarrollo, ¿no?, de otra forma de sentirse desarrollados, no llenar la calle de cemento, ¿no?, sino buscar otras alternativas que muy seguramente pueden ser sustentables, ¿no?, en esta idea de este concepto que se anda buscando para pues poder vivir un futuro mejor, ¿no? Claro, tienen una manera muy particular de ver la vida. Las comunidades indígenas tienen una manera, por lo tanto, de entender su relación con el agua, que ya platicaremos en el siguiente bloque, precisamente en torno a los siguientes bloques vamos a platicar sobre cuál es el papel que está jugando el Estado mexicano en estas comunidades. Ya decía el doctor Bárcenas que hay comunidades en las que ni siquiera saben qué es la Conagua, en donde no han oído hablar de la Ley Nacional de Aguas, creo que así se llama, ¿verdad? Y bueno, pues también cómo las comunidades la están manejando conforme a su propio estilo de vida, sus propias estructuras sociales, su propia forma de ver el mundo, porque para ellos es parte de un ritual sagrado a lo mejor, o porque tienen en el agua una manera
muy respetuosa de entender la vida y de relacionarse con ella, cosa que creo que nos está faltando a nosotros, en donde estamos, lamentablemente la vemos solo como un recurso, como un insumo que el gobierno está obligado a darnos, nosotros a pagar por ellos, un servicio, un intercambio, digamos, muy mercantil. No le estamos dando la importancia que tienen los cuerpos de agua y los contaminamos sin mayor preocupación, o permitimos que se contaminen también sin la menor preocupación. No cuestionamos más allá de que nosotros estemos bien en mi garrafón, si ya aumentó el precio, si acaso nos quejamos porque no llega el agua, pero creo que es una manera muy distinta a cómo se vive en las comunidades indígenas. Nos vamos a dejar ahora con una cápsula, antes de ligarnos a la pausa, una cápsula que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Es un tema que está, digamos, reciente, más o menos novedoso en la investigación social. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Y bueno, en los próximos días en el Colegio de San Luis habrá más información al respecto, una charla, algunas entrevistas, ya le estaremos dando cuenta aquí en el programa de televisión y en nuestras redes sociales sobre este tema. Por lo pronto los dejamos con ello y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados de hoy. Continuamos. ¿Sabías que existen los derechos de la naturaleza? Los derechos de la naturaleza son un concepto que reconoce a los ecosistemas, plantas, animales y otros elementos naturales como sujetos de derechos. En lugar de ser considerados como simples objetos de propiedad humana, se les otorga valor intrínseco, lo que implica que tienen derechos propios y deben ser protegidos en sí mismos, no solo por su utilidad para los seres humanos. Este enfoque busca promover una visión ecocéntrica, donde la naturaleza es valorada por su propia existencia. En muchos países, los derechos de la naturaleza están comenzando a incluirse en marcos legales, permitiendo que ríos, bosques y montañas, entre otros, sean defendidos legalmente, de manera similar a cómo se protege a las personas. Este cambio de paradigma busca corregir la forma en que el ser humano ha explotado la naturaleza, dándole voz en los sistemas judiciales para evitar su destrucción y garantizar su preservación para futuras generaciones. En el caso de México y otras naciones de América Latina, la implementación de estos derechos tiene un impacto profundo en la conservación de ecosistemas cruciales, además de reconocer las prácticas tradicionales y culturales de comunidades que conviven en armonía con su entorno. El derecho humano al agua es un elemento que se incorporó desde la teoría, aunque ahorita vamos a platicar con nuestros invitados para que nos platiquen pues en qué va. Entiendo, según información que nos han dado a conocer ellos mismos, que bueno, pues lleva como en un periodo de espera desde el año 2012, donde tendría que haberse modificado todo el marco legal que rige este tema del agua. Y bueno, pues ya entró otra nueva administración federal y esperaríamos que, bueno, pues también con estos nuevos legisladores, pues se saque de pues especie de aletargamiento legal, legislativo en el que se ha estancado, y que efectivamente se haga válido este concepto que a mí me parece que para miles de mexicanos está solo en una buena intención. Este derecho humano al agua, ¿qué significa? ¿En dónde estamos? Vamos a preguntarles en este bloque a nuestros invitados. Les recuerdo que estamos platicando con Eric Ábalos, estudiante de posgrado del Colegio de San Luis, y con el doctor Francisco López Bárcenas, quien es investigador del programa Agua y Sociedad. A ver, doctor, cuéntenos, él nos decía que el derecho humano al agua se incorporó hacia 2012 en el marco legal, pero que eso implicaba que se cambiaran todas las que hubiera muchas reformas en las leyes secundarias, me imagino yo, sí. Y hasta ahorita, ¿cómo va? En el 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución y se estableció el derecho humano de todos los mexicanos y extranjeros. Todas las personas que vivan en el país deberíamos tener
acceso a un agua saludable, que lo que implica que sea inodora, incolora y que podamos acceder a ella de manera gratuita. En esa reforma se estableció que se le daba un año al Congreso de la Unión para que modificara la legislación, la Ley de Aguas Nacionales, y se le daba al mismo tiempo al Poder Ejecutivo para que modificara sus políticas. Han pasado 2 sexenios y eso no ha sucedido, y como bien dice, ha entrado otro y no sabemos qué va a pasar. Eso lo que nos habla es que hay muchísimos intereses económicos y políticos detrás del líquido. Pero esto también tiene que ver con lo que nos lleva, estamos tratando ahorita con el manejo comunitario del agua, porque ahí mismo se reconocía una cosa que ya está reconocida a nivel internacional, que los pueblos indígenas tienen derecho a usar, a administrar, a disponer, a aprovechar del agua que corre por sus territorios. Entonces, pues ahí hay 2 omisiones muy importantes del Estado mexicano, hay que decirlo. Incluso la Suprema Corte de Justicia el año pasado, cuando se dio el conflicto en el Río Bravo entre los agricultores de Chihuahua y los agricultores de Estados Unidos, mandató al Estado que en 6 meses estableciera la ley. No ha pasado ¿Y ni nada. así? Ni así, no ha pasado nada. O sea, los intereses económicos tras del agua son fuertes, fuertísimos. De paso, debo decirles que agua sí hay, Cuando nos dicen en San Luis que no hay agua, nos están mintiendo. Está acaparada, eso sí. ¿Quién tiene el agua? Pues los que pudieron tener concesiones. Que si vamos y le ponemos nombre y apellido son los empresarios. Aquí y en todos lados sucede lo mismo, donde hay conflictos en Monterrey, en el estado de Coahuila en general, en Chihuahua, en Sonora, donde hay conflictos por el agua, no es que no haya agua, agua sí hay, está acaparada y entonces ya no la pueden distribuir. Puedo decir otras cosas que hemos encontrado en las investigaciones. Hay instancias que no tienen nada que ver con el agua y tienen concesiones. Vancomer. O sea, ¿qué tiene que ver Vancomer con el agua? Pues nada, pero como negocio le interesa y tiene sus concesiones. Y así podemos ir mencionando hasta políticos. Pero bueno, esto, como le digo, tiene que ver mucho con el manejo comunitario del agua, porque dentro de esa omisión, pues se ha llevado la omisión de que se maneje el agua, de que se reconozca el manejo que hacen las comunidades del agua, y pues las comunidades entonces siguen haciéndole como pueden, con sus propios recursos, sin apoyo de ninguna especie, pues porque pues nadie reconoce lo que hacen. Y tenemos ahí cosas que no, como dije al principio y recordaba también Eric, pues para los pueblos es más complejo el asunto, porque no es solamente un bien que sirve para comer o para regar las plantas o para la agricultura, no, en principio tiene vida. Es hasta sagrado en algunas comunidades. Es sagrado, es el hermano, es la hermana agua, no es que es hermana agua, es la tierra, es la madre tierra, y así las tratan. Y entonces imagínense cuando hay toda esa omisión, el problema que se genera, ¿no? Eric, cuéntanos un poco cuál es la importancia o la presencia o la participación del Estado mexicano en las comunidades indígenas. ¿Por qué debería estar y cómo está o no está? Híjoles. Bueno. Pues bueno, creo que es complicado hablar de la presencia del Estado, ¿no? Porque justamente pues muchas veces solamente está para limitar, ¿no?, el uso del agua, ¿no? Para, pues, específicamente también para las comunidades, ¿no? ¿Qué se debería de hacer al respecto? Pues como lo dice el doctor, agua hay, nada más que, como se dice en la teoría, se mueve hacia donde va el poder tanto político y económico, ¿no? Se genera infraestructura, no solamente una infraestructura de tuberías y eso, ¿no? También hay una infraestructura política, social, ¿no?, que pues hace que el agua pues no llegue, ¿no?, a pues, ciertos lugares que tenga que llegar, ¿no? Y pues unas de las más afectadas son las comunidades, pero ante eso pues las comunidades originarias pues de cierta manera hacen lo posible, ¿no?, por defender la vida y mantener esa reproducción de la misma vida, ¿no? Decíamos al inicio del programa que Eric tiene un premio, un reconocimiento, aparte de una investigación que él realizó como su tesis de licenciatura,
y obtuvo este premio llamado Noemí Quesada por su tesis en donde aborda el caso del gasoducto Tamazunchale-El Sauz. Es un estudio en torno al despojo e imposición en el Valle del Mezquital en Hidalgo. ¿Lo dije bien? Cuéntanos, ¿de qué va tu tesis? Pues estas megaobras, bueno, no sé cómo llamarlas, ¿no? Porque pues, muchos les dicen megaproyectos, otros les dicen proyecto de muerte. En mi pueblo le llaman el camino del gas, ¿no? O el tubo que metió el gobierno, ¿no? Pues de alguna manera el trabajo trata de dar cuenta de cómo, bueno, desde la ecología política, cómo están estas interacciones desiguales entre el binomio empresa-estado y las comunidades locales, ¿no? Cómo se dan las negociaciones desiguales, cómo se expresa de alguna manera, cómo se antepone un territorio sobre otro, ¿no? También pues la tesis habla de cómo está configurado el territorio, específicamente de un territorio que yo llamé la microrregión Mojay, ¿no? Que son varias comunidades del municipio de donde yo provengo, que es Cardonal Hidalgo, y que de alguna manera fueron afectadas por esta mega obra, ¿no? Que es el gasoducto Tamazunchale-El Sauz, ¿no? Es interesante ver, ¿no? Cómo pues, las personas desde sus lógicas, desde su cotidianidad, desde su pensamiento simbólico, desde la forma en que ven sus entes, ¿no? Por ejemplo, como lo estábamos hablando, el agua, pues ven, ¿no? El hecho de que haya pasado una mega obra como una manera en que se envenena o se destruye a la tierra, ¿no? Y que de alguna manera ese envenenamiento o esa destrucción generan cambios muy difíciles de que se puedan, por así decirlo, reorganizar, ¿no? La vida, ¿no? Por ¿Cuáles fueron decirlo. algunos de estos cambios de cómo impactó este gasoducto? Es una obra grande en donde cómo se beneficia el Estado, cómo se beneficia a las empresas. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿Qué es un gasoducto para empezar? Un gasoducto es una obra pues, gigantesca, ¿no? Que de alguna manera es una forma en la que se transporta gas natural de un lugar a otro, ¿no? Pues una serie de tuberías, se ponen diferentes trampas de diablos para desfogar esas tuberías y pues bueno, la empresa pues, de alguna manera está al tanto de eso, ¿no? ¿Cómo impactó en la comunidad? ¿Cómo impactó en la comunidad? Pues de alguna manera ambientalmente pues hay una destrucción total de la flora y la fauna, ¿no? Por donde pasa ese ducto. Por donde pasa el ducto, pues ahora sí que se hiere la tierra, de alguna manera se tiran árboles, se tiran plantas que son necesarias para la vida en la comunidad, pero también se trastocan espacios que son simbólicos, ¿no? Espacios en donde las comunidades de alguna manera tienen ejercicios de reciprocidad, ¿no? Van, dejan ofrenda, o van y piden por la lluvia, van y de alguna manera piden por el bienestar comunitario, ¿no? Entonces también es muy interesante en este trabajo cómo se da cuenta de eso, ¿no? No nada más se afectó el asunto ambiental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sino cómo ese asunto ambiental se conecta con lo simbólico y el pensamiento comunitario, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Eric y bueno, también con el doctor Bárcenas, pero ahorita lo que nos gustaría es que Eric nos siga platicando sobre su tesis, porque es el interés de un joven que está comenzando con estos trabajos de investigación y que le preocupan temas que tienen que ver con su comunidad. Así que hacemos la pausa y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados de hoy. Los dejamos ahora con esta cápsula que tiene que ver con un proyecto que el pasado 4 de octubre se informó a algunos resultados, algunos avances. Este proyecto tiene que ver con el peyote y con las implicaciones culturales, sociales, legales, etcétera. Así que bueno, los dejamos con esto, nos damos al corte y estamos de vuelta. Las plantas sagradas han sido un tema central en los estudios etnohistóricos y antropológicos, siendo mencionadas como parte de rituales, prácticas mágico-religiosas y elementos clave en los procedimientos terapéuticos prehispánicos que, en cierta medida, siguen presentes en la actualidad. Hoy en día, el uso de plantas sagradas, tanto en México como en el resto del mundo, enfrenta una situación de gran fragilidad, enmarcada en los procesos de internacionalización y la lucha global contra las drogas.
Por ello, un grupo de investigadoras del Colegio de San Luis, encabezado por la doctora Gabriela Buda, llevan a cabo un proyecto interinstitucional para estudiar las implicaciones legales, culturales y socioambientales del peyote, con el objetivo de explorar su uso terapéutico. Este proyecto cuenta con el apoyo de la convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del CONACYT. Dentro de sus actividades, el pasado 4 de octubre, el equipo, junto con comisariados y representantes ejidales de distintos municipios de San Luis Potosí, presentaron una exposición multimedia en las instalaciones del Colsan, donde a través de fotografías, mapas y videos se mostró la incidencia social de este importante estudio. Si deseas saber sobre el proyecto, consulta nuestras redes sociales para acceder a más contenido. Bien, estamos de regreso. Platicábamos antes de irnos a la pausa del trabajo de investigación que mereció un premio, un reconocimiento al trabajo de, bueno, pues uno de nuestros invitados de hoy, Eric Ábalos Ángeles, estudiante en el Colegio de San Luis de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Y bueno, su tesis se denominó Gasoducto Tamazunchale, el SAUS, despojo e imposición en el Valle del Mezquital. Ya nos decía que bueno, pues esta obra significó varios impactos a la comunidad. ¿Y cuáles fueron las conclusiones más importantes, Eric, que nos puedas platicar? Y ahí lo ligamos a qué estás investigando ahora en el Colegio de San Luis. Pues bueno, con relación a las conclusiones, creo que es una manera de visibilizar estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces ocurren sin que muchos se den cuenta, ¿no? O ocurren sin que se haga muchísimo ruido, ¿no? Porque las comunidades tienen sus maneras de negociar, pues esa... De manifestar su inconformidad, pero a lo mejor ahí se queda, ¿no? Y de no manifestar trasciende. su inconformidad, sí, pero también vivir con el riesgo, ¿no? Latente, ¿no? ¿Qué conclusiones? Pues de alguna manera pues da cuenta muy específicamente de lo que se llama estas zonas como de sacrificio, ¿no? Que pues por lo que yo he visto casi siempre están en donde hay comunidades indígenas, ¿no? A dónde se mandan los impactos del desarrollo capitalista, pues bueno, a donde no se puedan ver pues ahora sí que en la ciudad, por así decirlo, ¿no? A donde las masas de la ciudad no lo vean. Exactamente. Se esconde abajo del tapete y tristemente van a dar a las zonas donde mayor recurso hay, que son nuestras zonas indígenas. Y ya después les llaman desastres naturales, ¿no? Que pues de naturales no tienen nada, ¿no? Y pues bueno, es un texto para visibilizar, también pues es un texto para de cierta manera motivar, ¿no? A las comunidades a que pues puedan volver a pensar en su territorio, ¿no? Y también motivar a otros, pues a otros actores de otras comunidades a ver, ¿no? De qué otras maneras se puede, pues, negociar por así decirlo, negociar el territorio, ¿no? ¿Y qué estás investigando ahora desde el Colegio de San Luis? Ahora estoy investigando en ese mismo contexto, en el Valle del Mezquital, en mi comunidad que se llama San Miguel Tlacintla, un sistema comunitario de agua, ¿no? Desde el asunto del concepto de esta visión hidrosocial, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el agua solamente gira como nos enseñan en la primaria, ¿no? Que pues hay agua, después sube a las nubes y luego cae en lluvia y así, ¿no? Y abrimos la llave y mágicamente llegó. Y abrimos la llave y ya llegó, ¿no? Pero no, en las comunidades, como lo venimos diciendo desde el inicio del programa, hay otras formas, ¿no? de entender al agua. Pues es hermano, es hermana, camina con las comunidades, también es parte de las decisiones de las comunidades. Entonces la tesis busca pues un tanto visibilizar un equipo, en mi pueblo le llaman un munsi, ¿no? Un grupo de personas que se organizan y que de alguna manera mantienen pues el desarrollo de su comunidad a través de esa organización, ¿no?
Y aquí, pues bueno, investigando este elemento tan fundamental de la comunidad que es el agua, en un contexto que es el Valle del Mezquital, que se le ha configurado como una zona de sacrificio, que se le ha configurado como una zona de gente pobre, de gente pauperizada, que no tiene así como futuro, por así decirlo, ¿no? Y que también, pues de alguna manera, se le ha configurado como una zona vacía, ¿no? O sea, como es desértica, está vacía, no hay agua y pues no se puede hacer nada al respecto, ¿no? De eso trata la investigación que estoy llevando en la maestría. Bueno, ya cuando sea toda una realidad nos vendrás a presumir tu investigación. El Colegio de San Luis, ya decíamos, trabaja a través del programa Agua y Sociedad y bueno, se conecta con otras disciplinas, con otras visiones en torno a temas precisamente de agua. Quisiera preguntarle, doctor López Bárcenas, ¿qué estamos haciendo desde el colegio? Porque la gestión del agua en comunidades indígenas, ya lo hemos dicho en este y en otros programas, pues que se maneja de una manera distinta, pero como Colegio de San Luis, ¿qué estamos haciendo en las comunidades? Sí, bueno, decirle al público que en el colegio trabajamos por proyectos y a mí me ha tocado coordinar un equipo grande de investigadores en un proyecto que se denomina justamente Agua y Pueblos Indígenas. Y también decirles que no solamente estamos en San Luis, que estamos en otros estados, estamos en Sonora con los yaquis, con los mayos, en Michoacán con los purépechas, en Chihuahua con los rarámuri, y así estamos hasta Campeche con mayas. ¿Qué hacemos? Fundamentalmente atendemos demandas que ellos nos presentan como problemas. Hemos atendido desde legislación, o sea, hemos participado en elaboración de estatutos, de reglamentos para protección del agua, pero también hemos participado con el Poder Legislativo Federal en cómo podría ser la regulación del agua de los pueblos indígenas. Hay otras líneas, por ejemplo, calidad del agua. Hemos hecho muchos estudios en calidad del agua en casi todos los lugares que le he dicho, también en Oaxaca, también en Puebla, también hemos hecho muchos estudios sobre cómo está la calidad del agua que están tomando la gente. En general, el agua en las comunidades está contaminada por lo que se ha dicho y porque las comunidades tampoco tienen mucha información sobre esto, y lo que hemos hecho pues es darles a conocer los resultados y qué se puede hacer para disminuir esa contaminación de tal manera que no impacte en la salud de quienes lo consumen. Hemos hecho eso, hemos hecho cosas como los saberes que hay en torno al agua. Hay muchísimos saberes. Yo estoy muy asombrado, por ejemplo, entre yaquis de Sonora, casi todo en la vida tiene que ver con el agua. A ver, denos un ejemplo, por ejemplo, de los yaquis o de Mire, los que usted nos diga. Por decir algo, la muerte, ¿no? La manera de hacer el ritual cuando muere una persona tiene una palabra que termina en agua, no la sé ahorita porque está en yaqui, pero tiene el casamiento. El casamiento igual. Una boda, un matrimonio. Una boda, ajá, pero la nombran como agua. O sea, sí tiene relación con el agua. Y tiene que ver mucho con que los pueblos yaquis se asentaron en la ribera del río Yaqui, justamente, los 8 pueblos. Ahora ya están más dispersos, pero históricamente... Los originales, digamos, sí, 8 pueblos estaban en la ribera del río Yaqui. Sí, exactamente. Pues ahora, por ejemplo, viene el Chantolo acá, en la Huasteca, en general Día de Muertos, y por ejemplo yo que vengo de Oaxaca, pues... ¿De qué parte, de qué de zona? La región mixteca de Oaxaca, para nosotros es el término del ciclo, por él decía que es marcador de tiempos, el término de un ciclo de aguas y la entrada de un ciclo de secas que va a durar más o menos hasta mayo, solamente hay 2 tiempos, y entonces hay que celebrar que hubo lluvia, que hubo lluvia, que hubo cosechas, o lamentarse si no hubo cosechas. Los años anteriores han sido muchos de lamentarse que no hubo cosechas, pero es este festejo que se va marcando, ¿no? Entonces hay eso, hemos hecho eso, los saberes, hemos hecho ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la mayor biodiversidad, la riqueza de la diversidad biológica que tenemos en México está en las zonas indígenas, en las montañas, en los desiertos, allá donde parece que no hay nada, ahí está la mayor biodiversidad que está teniendo un papel muy importante económicamente a nivel mundial, ahí está,
¿Y por qué están en zonas indígenas? Pues por esta relación que tienen hemos hecho cosas de esas. Tiene un par de libros que presentó recientemente, uno que tiene que ver con mitos sobre el agua. Tenemos varios, hay uno sobre agua y pueblos indígenas que habla sobre la legislación, tenemos uno sobre dichos y mitos que es sobre los saberes, está por salir otro sobre saberes del agua y hay uno sobre agroecología y agua en zonas indígenas, de los que me acuerdo ahorita, están por salir, yo creo que el próximo mes ya están varios de ellos. Y bueno, pues en eso estamos, también estamos viendo riesgos, tenemos una línea de riesgos ahí, muchos pueblos pues se han asentado en lugares que para nosotros, por ejemplo, podrían implicar riesgo, pero que para ellos no, por decir algo, el desbordamiento de un río, cuando inunda las casas y cosas, uno dice, bárbaro, se inundaron, ¿no? Ellos dicen qué bueno que se inundaron porque entonces van dejando toda la riqueza de la tierra que se atrajo el río y después lo van a usar para tener cosechas. Entonces, pues son estas visiones que vamos encontrando, transdisciplina le dicen desde la academia, pues no es otra cosa que combinar saberes académicos, científicos, con saberes empíricos de la gente, pero que tienen muchísimo valor por la observación que han hecho de años, ¿no? En eso andamos. La observación y conocimiento ancestral, porque Totalmente. Ellos tienen como herencia, digamos, quizá desde la oralidad, que de generación en generación se ha transmitido y ellos saben, con ver una nube va a llover, cómo viene, cómo va a ser el ciclo que viene, sequía. Son un montón de saberes que desde las comunidades y que yo creo que el perfecto equilibrio es justamente que se combinen con estos saberes académicos, científicos y que bueno, pues tengamos esta posibilidad de generar nuevo conocimiento. Vamos a ir a una cápsula antes de ligarnos a la pausa y tiene que ver con el trabajo que está haciendo la doctora Briseida López y que bueno, entre otras cosas, bueno, pues ella hace algún tiempo publicó un libro denominado Transformación Espacial del Valle de San Luis Potosí. Ella hace investigación de la calidad del agua, de muy diversos temas que tienen precisamente que ver con el agua y la sociedad, así que bueno, pues los dejamos con esta información, nos vamos a la pausa y de regreso cerramos la charla que estamos teniendo con nuestros invitados el día de hoy. Continuamos. Decíamos hace algunos minutos en los bloques anteriores cómo las comunidades han aprendido a gestionar el agua ante la ausencia del Estado mexicano en cualquiera de sus órdenes de gobierno, municipal, estatal o federal. El asunto es que pues esto podría tornarse un poco complicado porque pues prácticamente es la ley de la selva, no hay un marco jurídico que esté revisando, que esté acompañando a las comunidades y por ahora digamos que no se ha complicado tanto desde mi particular punto de vista porque las comunidades han sido pues muy sabias, han tenido esta sensibilidad comunitaria, digamos, de solidaridad
pero eso está en una delgada línea. Doctor, cuéntenos cuál es la importancia de este reconocimiento de los servicios del agua que están en manos de las comunidades. Denos un ejemplo de qué están haciendo las comunidades, de cómo están gestionando el agua y de la importancia de reconocer justo ese papel que están desempeñando. Sí, casi todas las comunidades, como les decía, se organizan para gestionarla. Y gestionarla implica varias cosas, no solamente llevar el agua a la casa, sino implica varias cosas, desde cómo mantener la concepción de ella, que implica, por ejemplo, los rituales en la fecha que acostumbren. Algunas acostumbran a principio de año, muchas de ellas en mayo por Santa Cruz, muchas de ellas en agosto, en fin. En la fecha que sea, quién organiza los rituales, que nada, no es nada más ir y rezar a la cueva, es quién es el rezandero, quién se va a hacer cargo de la comida, quién se va a hacer cargo de esto. O sea, es toda una organización que hay ahí. Pero también estamos hablando de otro tipo de gestión del agua, del abasto, del suministro de agua en las casas. A eso iba. Eso lleva implícito el asunto de cómo se organizan para que el agua llegue a la comunidad. A veces estaban lejísimos y hay que traerla entubada. ¿Quién se pone al frente de esos trabajos? A veces ya está entubada, ¿quién se encarga de administrarla? Es decir, que distribuirla entre las colonias, entre los barrios, entre las cuadras, lo que sea. ¿Quién se encarga de eso? Cuando hay desperfectos, que se rompió una válvula, un tubo, ¿quién se encarga de eso? Normalmente es lo que más se ve que hacen las comunidades, y normalmente se hace a través de comités comunitarios, que, como digo, la mayoría funciona de manera gratuita y obligatoria además. Es decir, no puedes decir no quiero ser del comité, porque hay que estar ahí. Eso es parte de ser comunidad. Está desde eso, y está en muchos casos la comunidad se lleva bien con el municipio, o ella misma es municipio, o se lleva mal con el municipio. El asunto es cómo le vamos a hacer con los recursos, porque casi todas las comunidades que conozco el servicio es gratuito. O sea, no se cobra una mensualidad porque uno tenga agua en la llave, es gratuito. Entonces, cuando se necesitan recursos, o se coopera, o hay otros casos en donde las multas, ¿no? Que desperdició el agua, bueno, hay que cobrarle una multa. Que él fue el que rompió la llave, bueno, pues hay que cobrarle una multa. Y se va generando un recurso. ¿Quién administra eso? Normalmente, como digo, son comités. Entonces tenemos esta variabilidad. Hay otros problemas que hay que gestionar. Por ejemplo, las fiestas grandes requieren agua. ¿Cómo le vamos a hacer? Si hay, no hay mayor problema que mandarla. Pero si no hay, ¿cómo le vamos a hacer? Le pongo un caso, el pueblo yaqui. Vuelvo con los yaquis. El pueblo yaqui tiene dentro de su concepción cultural que para ser yaqui no es suficiente nacer en una comunidad yaqui, hay que bautizarlo yaqui en el río Yaqui. Pero ahora tienen el problema de que el río Yaqui ya se secó. ¿Qué hacen los yaquis para hacerse yaquis entonces? Pues echan pipas de agua el 24 de junio en el río para que alguien o sea, a ese extremo hemos llegado, ¿no? Con los gasoductos. Qué triste. Sí, lamentabilísimo. Y puede uno ponerlo más grave todavía, porque ellos tienen la fiesta de la danza del venado, que usan muchos tenabares, le llaman, para que suenen. Eso se daba a orilla del río, ya no hay eso. Entonces, ¿qué hacen los yaquis? Pues se han tratado de resolverlo como pueden, y muchos están usando corcholatas pero pues totalmente distinto a lo que estaba ahí. Entonces, bueno, pues más o menos eso es lo que hacen las comunidades, y por eso la importancia de que ahora que ojalá y en este sexenio sí se apruebe la nueva ley de aguas, que reconozca el derecho humano al agua, que implicaría el reconocimiento, entiendo, el derecho de los pueblos al uso colectivo del agua. Híjole, el tema no está fácil. No. ¿Qué implicaciones podría tener si no se interviene? ¿Cómo consideras que podrían ser las consecuencias en las comunidades? Híjoles, pues bueno, son consecuencias extractivas, ¿no? Por ejemplo, pues no se ha dicho que no se va, por ejemplo, si falta agua en las ciudades, no se ha dicho que no se va a traer de otro lado, ¿no? La ciudad va a seguir sacando su popote gigante
y consumiendo agua de otros lugares, ¿no? Y entonces, pues bueno, como dice el doctor, creo que es necesario, ¿no?, que se busque un mecanismo para que las comunidades puedan decidir por sus territorios, que puedan tener sus propias formas de gobierno y que puedan decidir sobre pues sus recursos o sus bienes naturales, por así decirlo, ¿no? Porque va mucho más allá de solo tener agua o no, el simbolismo, el significado que tiene, ¿no? No se remedia poniéndole parchecitos. Eso creo que ya está clarísimo en todos, que no se resuelve así. Hay que cambiar el modelo de gestión del agua. Es decir, no puede ser que esté en el centro, que haya agua para quien pueda pagarlo, que deje de ser mercancía. Yo creo que ese es el primer asunto que hay que ver. El segundo punto que hay que ver, yo creo que el agua tiene que ser un bien común y ser un derecho humano. Es decir, que no veamos al agua como un asunto de que me la puedo gastar totalmente, no, nos la estamos acabando. Y si la contaminamos, estamos disminuyendo el agua que podemos usar para consumo. La estamos disminuyendo, aunque esté ahí no la podemos usar, eso lo vemos mucho aquí en el estado. Entonces tenemos que poner el derecho humano, como decía, que sea accesible, que sea saludable y que no huela mal, ¿no? Que no sea inodora. Eso se logra cambiando la manera de ver el agua. Por eso es que pues hay tanta resistencia a que se cambie, ¿no? Pero yo creo que se tiene que cambiar. De otra manera vamos a ir a un colapso. El año pasado, o en este año incluso, a mí me llama mucho la atención Coahuila, porque pues habló mucho de la escasez del agua, ¿eh? Y cuando el presidente dijo que los que tienen concesiones, que por favor nos presten unas, dijo. O sea, es lamentable que el presidente diga eso, pero sí, inmediatamente hubo agua, les prestaron las concesiones. Pero además, licenciada, no están usando el agua que tienen, ese es el asunto, la están acaparando para después. Y mientras ellos acaparan, hay quien no tiene agua. Entonces, pues sí hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar, yo creo que hay que revisar las funciones de Conagua. Conagua es de risa lo que voy a decir, pero no tiene más de 50 inspectores para todo el país. O sea, ni siquiera 2 por estado. O sea, ¿qué hacen una institución encargada del agua con 2 inspectores en un estado? Nada, absolutamente nada. Entonces está incapacitada para eso. Hay que cambiar el modelo. Yo creo que hay que darle más participación a los estados, a los municipios, a las comunidades mismas, para descargarle a Conagua también toda esa... O sea, hay que rediseñar nuestra forma de usar el agua. ¿Y cuáles son las principales leyes, en menos de 2 minutitos? ¿Cuál es el principal marco legal que se tiene que reformar, que está en espera desde el 2012? ¿Hacia dónde le tendrían que entrar los nuevos legisladores? Yo hablaría, más que de leyes, hablaría de 3 aspectos que regulan las leyes. Uno, obviamente el agua, la ley de aguas nacionales, pero también está el ambiental por lo sustentable. Y también está, ahí entraría mucho la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y obviamente la Semarnat y las funciones de la Semarnat y la Profepa, pero también entraría yo creo las leyes penales. Somos uno de los poquísimos países en el mundo que no sanciona el mal uso del agua. Usted la puede contaminar, desperdiciarla, aprovecharla, hacer lo que quiera con el agua, no hay autoridad que la sancione porque no hay una sanción. O sea, por ejemplo, a una famosísima minera en el norte del país, claro, que por ahí de 2014 contaminó en Sonora, digámoslo, terriblemente. Sí, el Grupo México. ¿Y no le hicieron nada? No hay forma. O sea, en lo que han ido es en cuestiones ambientales, que repare el daño, pero decir que le voy a imponer una sanción a los responsables penal por esto, no existe. Las sanciones económicas, bueno, la han tenido que tomar de otras leyes porque no tenemos, esa es la realidad. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar de nuestra legislación. Pues ya van varios años en los que hemos invitado al doctor López Bárcenas a hacer programas de televisión,
y seguimos en la misma, en espera de que esa Nadie me ley hace termine caso. de dormir el sueño de los justos. Así que bueno, pues esperemos que la próxima vez que los tengamos acá ya tengamos más noticias y mejores que lo que hoy nos está diciendo, que pues ahí sigue en espera desde el 2012. Doctor Francisco López Bárcenas, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Eric Ábalos Ángeles, estudiante de la Majesa, gracias por habernos acompañado. Le agradezco muchísimo, licenciado. Bueno, yo me despido, muchas gracias a todo el equipo que hace posible el espacio. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te esperamos en la siguiente sesión del seminario Explorando los prismas históricos del petróleo en México, el 13 de noviembre a las 12 horas por Facebook Live del Colsan. Se realizará la próxima sesión del seminario del Doctorado en Estudios Antropológicos, Zonas Áridas, el 19 de noviembre a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Te esperamos en la siguiente sesión del seminario Organizaciones Políticas, el 20 de noviembre a las 17 horas en la sala de videoconferencias 2 del Colsan y por Zoom. Continúan las mesas de diálogo Miradas Críticas a la Poesía Mexicana, de octubre a noviembre en la sala de conferencias del Instituto Potosino de Bellas Artes. Consulta el calendario de sesiones. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.